Muy bien, estamos en estudios y vamos a conversar de inmediato con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. El ministro de Educación fue el coordinador de este grupo que formó el presidente de la República de Ministros para diseñar las variables y crear esa matriz bajo la cual se analizan y se toman medidas respecto a las restricciones que puede imponer el gobierno, como por ejemplo la extensión o no del toque de queda o las cuarentenas focalizadas. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mablia, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, esta mañana en Canal N la ministra de Vivienda hablaba de una nueva evaluación sobre una cuarentena rígida. Por el contrario, hasta hace algunos días esta era una posibilidad que la mayoría de los representantes del gobierno descartaban. ¿Se evalúa, no se evalúa? ¿Cuál es exactamente la situación de la posibilidad, si está abierta la posibilidad de una cuarentena rígida? Siempre está abierta la posibilidad y tiene que ver con cómo evolucionan los indicadores sanitarios, ¿no? Y epidemiológicos. Entonces, lo que hace es, los domingos son un día muy importante porque se consolida la información de la semana y entonces mañana temprano tendremos un panorama completo. A partir de eso se va haciendo el análisis y la toma de decisiones. Lo bueno es que se tiene una especie de gran matriz con este semáforo por regiones. El que establece si la situación es de riesgo alto, muy alto. Moderado o extremo, que es el que no hemos prendido, que digamos es si todos los indicadores se ponen muy complicados, ¿no? Por una razón bien interesante, y es que la pandemia es un problema social, no solo sanitario. Es por supuesto epidemiológico, pero también es económico, social, cultural. Y entonces el esfuerzo por tratar de tomar las mejores decisiones que mantengan un equilibrio entre todo esto es lo que nos lleva a imaginarnos una situación en la que tenemos que estar con mucha flexibilidad para ver cómo se toman las decisiones, ¿no? Pero es cierto que la ministra de Salud recomendó mayores restricciones. No solo ella, sino en general hay mayores restricciones para todos. Si uno mira lo que ya está puesto, hay mayores restricciones. Lo que pasa es que no siempre creemos que la única mayor restricción es el confinamiento. Claro, se lo digo a raíz de esta polémica que surgió entre lo que había dicho en su momento el ministro de Economía y que luego hoy en una entrevista también ha reconocido. Es decir, él mismo se retractó de declaraciones que dio cuando no creía que esta segunda ola se iba a presentar, cuando veía baja la probabilidad de que ocurra, pero que sin embargo hoy reconoce el mando, la palabra final respecto a esas medidas la tiene el Ministerio de Salud. Sí, sin duda para las medidas la autoridad es la autoridad sanitaria, la del Ministerio, ¿no es cierto? Lo que sucede es que efectivamente más que unas discrepancias, lo que hay es tratar de buscar poner por delante todas estas aristas de una situación sumamente compleja. Usted no se puede imaginar, Mávila, la cantidad de discusiones que hemos tenido solo para el diseño de estos elementos durante 2 semanas, porque la situación es mucho más compleja. ¿Puede mencionar cómo funciona esto de la matriz que quedó un poco confuso? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a partir de este conjunto de indicadores epidemiológicos, sanitarios y económicos se construyeron 4 escenarios. Un escenario de alerta moderada, porque ninguna región en el país está libre de la situación, una alta, una muy alta y una extrema. Estas 3 primeras es donde se ubican un conjunto de departamentos o de regiones en el país, incluso a nivel provincial. El caso más emblemático es la región de Ancash, en donde la provincia del Santa y la ciudad de Chimbote es la que hace elevar los indicadores, porque la zona de Huaraz, la zona andina del departamento, tiene mejor controlado los indicadores epidemiológicos. ¿Por qué Lima es distinta a Lima provincias? Porque ahí es donde juega esta matriz, es decir, los pesos de los indicadores económicos. ¿Es por indicadores económicos? No solo, porque concentra la mayor actividad económica. Es la intersección de los económicos más los sanitarios más los epidemiológicos. Por ejemplo, en Lima provincias, la capacidad de atención en camas, la capacidad de atención sanitaria en general es mucho menor que en Lima metropolitana. Y entonces se le sube el estado de alerta según van funcionando estos indicadores, porque vamos adelantándonos a no llegar a una situación en la que va a ser más difícil entrar. Entremos al tema de educación, que preocupa mucho. Antes de salir al aire comentábamos lo que va a suceder con los chicos. Le mencionaba yo un estudio a nivel mundial que señala que definitivamente van a sufrir los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades cognitivas e intelectuales a causa de este encierro. ¿Cómo se está manejando el tema en el Perú? Usted ha dicho que se va a volver a un sistema mixto. ¿Esto ya es un hecho o también dependerá de esa matriz? Siempre depende de los indicadores, que es aquello que manda, ¿no? Lo que tenemos diseñado ya es un sistema gradual,
por supuesto, voluntario, seguro y flexible, que nos va a permitir ir acercándonos a niveles de presencialidad. Empezamos con un nivel de semipresencialidad y así ir avanzando, que es el esquema que además la mayoría de países del mundo... ¿El año escolar comenzará cuando regularmente comienza? Sí, el 15 de marzo, como ya lo anunciamos, va a ser el primer mes remoto. Iba a empezar a aplicarse este sistema semipresencial, pero los indicadores de este momento actual nos han hecho ver que en las progresiones hacia el 15 de marzo vamos a estar en una situación todavía compleja y entonces hemos corrido la presencialidad o la implementación de ese sistema mixto hasta después del 15 de abril. ¿Cuántos alumnos han dejado de ir a los colegios privados para ir a los estatales? Esto también era importante, entiendo que hay un porcentaje, 50%, ¿se puede decir? No, un poco menos, lo que pasa es que es en dos porciones. En mayo del año pasado hubo una primera migración de aproximadamente 110.000 estudiantes, 120.000 estudiantes. Que dejaron la escuela privada. Privada y migraron hacia la escuela pública y fueron, por supuesto, acogidos por el Estado, porque el Estado es garante del derecho a la educación. Hacia el final del año esta migración todavía concluyó. Estamos viendo qué pasa con la matrícula este año, que se cierra para tener el número exacto. Las proyecciones son que va a crecer, porque la situación económica de las familias, por supuesto, se ha visto afectada el año pasado. Y de los colegios también, colegios privados que han quebrado, por ejemplo. ¿Existe esa información? Sí, por supuesto, además porque una cosa que a veces no comprendemos bien es que en la oferta privada casi el 70% de escuelas son escuelas de bajo costo, poco más. Uno siempre tiene la idea de que la escuela privada es esa escuela más bien muy completa y muy grande de las grandes ciudades, pero la gran mayoría son estas escuelas muy pequeñitas, que han sido muy, muy vulnerables a esta situación. Y por lo tanto, efectivamente no van a poder avanzar muchas de ellas, como ya pasó el año pasado. O no pueden adaptarse a la virtualidad. A la virtualidad. A eso. Requiere una inversión que no están en la capacidad de hacer. Exactamente. Ahora, en medio de esta polémica también se habló de los colegios de alto rendimiento y preocupó mucho que se dijera no habrá admisión para estos colegios que rescatan lo mejor realmente del talento de los estudiantes, de la capacidad de los estudiantes peruanos. ¿Cuál es la situación exactamente? A ver, sobre los colegios de alto rendimiento hay una polémica que tiene una discusión en dos niveles. Una muy coyuntural que tiene que ver efectivamente con este tema de la admisión o no para el año 2021, pero el otro tema es consecuencia de la primera y es sobre la pertinencia o no de este modelo. Regresando al primer punto, efectivamente en el diseño general para el año 2021 no estaba previsto un inicio. ¿El diseño de quién? ¿Del Ministerio? Del Ministerio de Educación. ¿Cuando usted asumió? Cuando yo asumí. ¿Por qué? Porque la entrada a los colegios de alto rendimiento se hace hacia finales de octubre, principios de noviembre. Esto no sucedió. La situación es que efectivamente, cuando se aprueba el presupuesto, que ya sabemos todo el procedimiento que tiene, llega el mes de enero y en ese momento hay que tomar un conjunto de decisiones sobre la base del presupuesto. Entonces, la primera opción fue efectivamente no vamos a tener admisión en el 2021 porque los colegios de alto rendimiento, así como usted me acaba de decir, la importancia de la presencialidad y de volver, en los colegios de alto rendimiento el corazón del modelo es la presencialidad. Cuando uno mira los testimonios de los egresados que han estado en las redes circulando, muchos de ellos dicen que el colegio ha sido bueno no solo porque le han enseñado cosas, sino porque han compartido con sus estudiantes. El expresidente Ollanta Humala mencionó razones políticas para esta decisión. ¿Cuál sería la respuesta? Que no hay ninguna razón política para tenerlo, es más bien técnica. Tanto es así. Técnica porque no se cuenta con la capacidad para atender virtualmente a estos estudiantes, porque el presupuesto se ha visto afectado. ¿Cuál es esa razón técnica? La razón técnica tiene que ver con esta razón fundamentalmente pedagógica. La decisión que teníamos que tomar, luego que salió este anuncio y se generó esta polémica y este debate, el presidente Sagasti conversa conmigo y dice busquemos una salida técnica y eso hemos estado haciendo esta semana. Para estos son 7.000 el universo de estudiantes. No, para los 2.700 o 2.500 que ingresarían este año. 7.000 son los que actualmente están. 7.000 son los que están. Y esos tienen el presupuesto y tienen, digamos, eso sigue en su continuidad. Claro, pero no se incorporaría más. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos era un equilibrio entre maximizar la admisión y maximizar la presencialidad. Porque, insistimos, el modelo se asienta en el tema de la presencialidad. Y en ese juego empezamos a ver si hacen, por eso dije, vamos a tener una admisión acotada.
Vamos a ver cómo avanzamos, si en 30%, cuánta presencialidad. Entonces, de los 2.500 solo entraba el 30%. Cuando hemos avanzado a 60% y mirar cuánta presencialidad tenemos. ¿Cuál es la conclusión que hemos llegado? Y se lo cuento, Mávila, para que lo sepan, la decisión que hemos tomado recién ahora que hemos terminado de hacer todos los cálculos de los trabajos. El Ministerio de Educación ha decidido abrir la admisión para el 100% de los estudiantes del COAR. 2.700. Los 2.700. ¿Esto qué supone? Un sacrificio en la presencialidad, porque por las normas que tenemos hay un aforo del 50%. Esto supone que no todos los estudiantes que van a ingresar recién van a poder ir de manera presencial al COAR. Vamos a buscar estrategias para focalizar cómo es que van a volver a la presencialidad, que van a ir desde priorización, por ejemplo, para los estudiantes de quinto de secundaria, que el año pasado han tenido el COAR virtual todo el año. Pensar en aquellos estudiantes que no tienen conectividad en sus casas y que deberían asistir al colegio. El COAR presencial tiene un paquete, un kit de salubridad muy importante que incluye pruebas antigénicas, que incluye, por supuesto, mascarillas, alcohol y... Pero hay un tema de costo también. Hay un tema de costo también, que es en la segunda parte de la discusión. Entonces, va a haber admisión al 100% de los estudiantes, esto va a haber afectado los niveles de presencialidad, va a ser muy gradual. En el mejor de los casos, además, si las condiciones epidemiológicas no lo permiten, los ingresantes de tercero de secundaria, que son los que ingresarían ahora, probablemente lo hagan hacia final del año. Entonces ahí tenemos una situación que hay que ir manejando con los equipos técnicos en el Ministerio. Pero para la tranquilidad de todos, hay afectación en la presencialidad, pero hay una admisión del 100% de los estudiantes. De acuerdo. La segunda parte del debate es un tema muy importante. Como gobierno de transición, lo que hemos decidido es solicitarle, el viernes tuvimos una reunión con el Pleno del Consejo Nacional de Educación, que ellos lideren un grupo de trabajo para preparar un conjunto de propuestas alrededor de la educación secundaria que permita entregarle al próximo gobierno una discusión mucho más ordenada. De momento, la educación... ¿A qué se refiere con...? La educación secundaria, de momento, además del tema regular, tiene 8 modalidades. Una de ellas es el COAR. Pero también tenemos la alternancia, la residencia, la jornada escolar completa, una serie de modalidades que se fueron construyendo desde el año 2014 y que han seguido allí como anexos satélites del sistema regular. Estas son muy vulnerables en crisis como la que estamos viviendo porque hay menos dinero y entonces te aseguras lo regular y aquellos que son programas empiezan a verse afectados. Entonces la propuesta que tenemos es abrir un debate sobre la pertinencia o no del COAR, sobre la pertinencia de la jornada escolar completa. Evaluar cada una de estas modalidades. Evaluar cada uno, ¿no es cierto? Entre otras cosas se ha dispuesto, porque descubrimos que habían alrededor de 4 o 5 estudios que evaluaban los colegios de alto rendimiento que no habían sido publicados todos. Y ahora los vamos a publicar para abrir el debate, porque lo que tenemos, la gran enseñanza, Mávila, si me permite, que hemos tenido en estas semanas tan intensas, es que como sociedad nos es más fácil atrincherarnos que dialogar. Es más fácil hacer arengas que reflexionar. Y yo creo que eso es un paso importante que tenemos que dar. Hoy por hoy, perdóneme la interrupción, ¿el Estado está preparado para atender las necesidades de estos estudiantes? No hablo ya exclusivamente de los COAR, sino en general, que va por cuestiones económicas o porque el colegio, finalmente también razones económicas, dejó de funcionar, van a tener que recibir educación desde el sector público. ¿Están en capacidad? ¿Han calculado de cuántos van a tener? ¿Cuántos más educandos van a tener este año en comparación al año pasado? Vamos a tenerlo ahora que se cierre la matrícula. Pero el compromiso del Estado, independientemente de quién esté sentado en el Ministerio o quién sea el presidente de la República, es siempre velar por el derecho a la educación de todos los niños y de todas las niñas. Correcto, pero no tiene la data exacta todavía no. De cuántos más van a tener que asumir por la situación de emergencia. Y para eso está el Estado, precisamente el rol subsidiario del Estado que contempla la Constitución. Una última pregunta, y la preocupación de muchos padres en sus casas es ahora, los chicos han pasado de año, pero a ver, no han llevado el colegio, no han hecho las clases como deberían haberlas. ¿Están preparados para encarar un próximo año? Se dijo que todos iban a pasar. ¿Cómo se va a manejar este programa? Especialmente para los chicos que terminan secundaria, por ejemplo, y que ya pensaban en elegir una carrera, una universidad, pero que sienten que no han terminado realmente la secundaria porque hay cabos sueltos en su formación.
Entre enero y febrero estamos trabajando lo que se llama la carpeta de recuperación. ¿No es cierto? Cada docente se comunica con los estudiantes que necesitan efectivamente afianzar algunos aprendizajes que no lograron consolidar durante el 2020. Luego de eso, en el sistema está contemplado trabajar entre abril y junio de este año unos procesos de también recuperación. Estamos tratando de consolidar esos aprendizajes para que efectivamente demos cuenta, luego de este mes virtual que tenemos, de unos diagnósticos de los docentes con sus estudiantes, ver cómo es que continuamos en los planes de estudio. El gran objetivo, Mávila, del Perú y de todos los sistemas educativos en el mundo es ir volviendo a la presencialidad. La educación ha sido contenida y creada en la presencialidad, en la interacción de las personas. Y esta situación nos ha puesto en el enorme desafío de decir, tenemos que comportarnos de una manera para lo que no fuimos creados. Y los sistemas educativos tienen que recuperar ese espacio y ojalá lo más pronto posible. De eso se trata y eso le pedimos, que sea lo más pronto posible. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Cuarto Poder.